Bienvenidos a Tutoriales Croatas. En este video vamos a revisar cuáles son las diferencias que existen entre la convocatoria de la beca de idioma croata en Croacia de este año versus el año anterior. Bueno, lo primero que podemos ver evidentemente es que no es la misma página web, es esta de acá, mdu.gov.hr. ¿Por qué? Porque ha cambiado el ministerio. Ahora el ministerio que se hace cargo de esta beca es el Ministerio de Demografía e Inmigración. ¿Por qué es esto? Es porque existieron modificaciones en el Parlamento, en el nuevo gobierno, que hace que existan estructuras diferentes y este ministerio actualmente es quien se adjudica la potestad de llevar a cabo esta convocatoria de aquí en adelante, ya todo lo que esté asociado a esta beca de idioma croata. Bueno, al meternos a la página web, lo primero que vemos son las noticias y la primera que vemos aquí a la izquierda es, por la imagen lo podemos ver, la beca. Ya sé, a todos nos pasó, a mí me pasó mucho más porque fue hace bastante más tiempo mi primera oportunidad, que no sabemos el idioma croata y por eso estamos postulando a la beca porque está en croata. Sí, lo sé. Pueden ustedes a través de Google Chrome traducirlo y van a poder verlo en español. Ahora, por términos prácticos, lo vamos a ver tal cual está, para que no se confundan. Entonces, vamos a hacer clic ahí y vemos que la página web es igual o muy parecida a la que veíamos antes, para aquellos que hayan postulado en otras ocasiones. Es muy amigable, la verdad, porque al lado derecho podemos ver que están todos los documentos que necesitan para poder entender cuáles son los paso a paso y todo. Por ejemplo, el detalle de la convocatoria pública, las instrucciones y, bueno, una declaración que ustedes tienen que hacer dentro de la misma plataforma en croata, en inglés y en español. Y se repite la misma situación acá. La información está en croata, luego bajamos un poco y está en inglés y bajamos un poquito más y está en español. Entonces vamos a detenernos en algunas cosas. Primero, que se mantiene. Este año también van a haber 500 becas y es muy importante detenernos en esto. 500 becas significan 500 semestres, no 500 beneficiarios. El año pasado hubo un poco de confusión al respecto porque vieron que habían 300 y tantos beneficiarios y bueno, ¿por qué? Si dijeron 500, bueno, esa es la respuesta. Son 500 semestres. Entonces, si es que varias personas postularon y se adjudicaron la beca por un año, bueno, son 2 semestres y así van gastándose los cupos. Bueno, lo otro que se mantiene son quienes tienen derecho a aplicar a este llamado público. Se mantienen, como siempre, y obviamente porque es lo medular de esta convocatoria, los miembros del pueblo croata fuera de Croacia o sus descendientes, o sea, los croatas que emigraron y toda su herencia, todos los que siguen para adelante. No hay algún tope. Lo importante es poder contar con la información que lo acredite, al igual que con la ciudadanía. No hay un límite generacional. Luego, aquellos cónyuges de esas personas, esencial, lamentablemente, y siempre ha sido así, aquellos cónyuges de croatas nacidos en Croacia que se quedaron a vivir en Croacia no pueden obtener esta beca de idioma, porque no es el foco de esta convocatoria que busca atraer a los croatas de vuelta a Croacia, es aumentar la cantidad de personas en Croacia en términos simples. Entonces, a través de este punto como cónyuge de los croatas, no podría ser porque tienen que ser croatas que emigraron permanentemente o sus hijos, nietos, bisnietos, etc. Y los amigos del pueblo croata. Esto se mantiene, pero es muy importante que tengan mucho cuidado al elegir esta opción. Aquellos que son cónyuges de un croata que nació y vivió en Croacia siempre, podría buscar acceder a la beca a través de esta última parte, como un amigo del pueblo croata. ¿Cuál es el problema? O la dificultad es que no vale que se hayan inscrito en clubes o en el folclore croata, etcétera, aquí en Croacia, a menos de que se hayan llevado eso hacia afuera, porque eso implica una integración, me estoy integrando al país, estoy en mi proceso de integración. No es que yo esté promoviendo a la cultura croata en el extranjero. Entonces, al vivir acá está un poco más complejo ese espacio donde pueden decir, sí, yo he apoyado a la comunidad croata fuera de Croacia. Y hay formas, por ejemplo, este mismo canal es una de ellas y existen otras como varios de los proyectos que hacen muchos latinoamericanos también y otros descendientes croatas de otros países
que desde acá ayudan a una mejor integración, por ejemplo. Pero es muy importante de que sea algo que ayude a los croatas fuera de Croacia. Bueno, puede ser participar en un club croata, sí, pero no es solamente inscribirse y pagar cuotas, sino que es participar activamente. Los invito a revisar muy bien, preguntar y tratar de buscar en internet, busquen en Instagram, Facebook, en Google, en cualquier lado van a encontrar información. No existen solo como los clubes más conocidos, sino que hay veces que hay muchos otros que son emergentes, que necesitan también mucho apoyo para poder levantarse y que quizás no sabían ustedes que existían. No todos los clubes son muy caros o hay que pagar cuotas importantes, sino que hay otros que pueden ser más baratos y que quizás ustedes pueden apoyar de otras formas que claramente son súper necesarias. Participar activamente, entregar todas sus habilidades, cantar, bailar, etcétera, pero también habilidades de otro tipo, profesionales, por ejemplo. E incluso ser alguna persona que haya hecho donaciones importantes a clubes que ayuden a que puedan generar más iniciativas para la comunidad croata en el extranjero. Bueno, otra de las cosas que se mantienen es que tienen que tener al menos 18 años y aquí les diría mucha atención para aquellos que sean muy jóvenes, 18, 19 años. Muchas veces tenemos y buscamos tener apoyo de la mamá y el papá o de los hermanos mayores, pero para todos los chicos jóvenes que vienen para acá, les digo, 18 años ya son adultos, entonces tienen que ustedes comunicarse directamente para hacer sus consultas, para conocer cómo funciona el proceso, porque una vez que ustedes vengan para acá, si se adjudican la beca, van a tener que hacerse cargo de ustedes mismos. Entonces, aunque es muy importante que los padres los acompañen en este proceso y sepan de qué se trata, porque también implica un momento importante de separarse de la familia, el que tiene que liderar el proceso eres tú, el postulante. Finalmente, aquí vamos a tener la información clara, pública, que la beca termina su convocatoria, como el plazo para poder presentarla, como tope el 11 de julio del 2024. Y esto es 2024-2025. ¿Por qué se llama así la convocatoria? Es porque es el semestre de invierno que empieza ahora en octubre de 2024 y termina en enero del 2025 y el semestre siguiente es desde finales de febrero hasta junio del año 2025. Entonces, por eso se incluyen 2 años. La próxima convocatoria es en la misma fecha y sigue así. Bueno, apretando acá podemos llegar a la convocatoria propiamente tal. Si apretamos OPIS, se va a devolver a la misma página web. No ese es el botón, tienen que apretar. Y en esta plataforma, ustedes, si es que no tienen una cuenta, tienen que registrarse, poner sus datos personales, elegir una clave y desde ahí van a poder acceder. No se olviden ni del correo electrónico que usaron ni de la clave, anótenla, pero a fuego en algún lado donde no se les olvide. Bueno, si la clave se olvida, pueden buscar de nuevo y les va a enviar un nuevo código a su correo electrónico para recuperarla. No es tan terrible, pero el correo electrónico que esté correcto, usen el mismo, que tenga espacio para recibir correos electrónicos, por favor. No pongan un correo que ya está a tope, porque si les llega una notificación y esa notificación rebota, nadie va a poder contactarse con ustedes. Entonces, muy importante, correo electrónico limpio y con espacio. Bueno, dentro de las cosas que podemos ver aquí a la derecha, vamos a entrar a la convocatoria pública. Y la estamos viendo ahora en pantalla. Y hay algunas cosas distintas. Bueno, el año entero anterior, se habían agregado algunos lugares. ¿Cuáles eran? Pula y Dubrovnik. Este año Dubrovnik queda fuera. Entonces, sí se mantiene Pula. Los lugares donde pueden ustedes tomar la beca serían Zagreb, Split, Rijeka, Osijek, Zadar y Pula, como les comenté, las 500 becas. Y aquí hay un upgrade importantísimo. Antes eran 110 euros mensuales que te podían entregar en compensación de lo que gastas como alojamiento, pero ahora son 300 euros y esto realmente hace la diferencia porque el promedio de un alojamiento mensual para una persona sola es de 350 euros sin contar los gastos comunes de luz y agua. Este valor lo están viendo al momento de grabación de este video. Estamos a miércoles 12 de junio, así que tienen que actualizarlo si es que lo están viendo en otro momento, pero esos son en general los precios.
Entonces 300 euros se acerca bastante a lo que uno gasta. Y si además comparte alojamiento con otra persona, puede ser incluso un poquitito menos. Entonces es realmente una muy buena ayuda. ¿Qué es lo importante? Que esto te lo dan una vez que tú terminas el semestre y lo apruebas. Si es que tú terminas, vas a todas las clases y lamentablemente repruebas, te van a dar la oportunidad de volver a postular, pero no te van a dar este dinero. Entonces tienes que ser muy estudioso, organizar muy bien tus tiempos para poder llevar adelante el curso y aprobarlo. Bueno, ¿qué incluye? Al igual que antes, ¿cierto? Bueno, la tarjeta de alimentación, lo pueden ver en otros videos, que les permite comer un almuerzo por 1 euro o menos, dependiendo de lo que elijan ustedes dentro del menú diario. Y la verdad es que alcanza bastante bien para todo lo que requieran dentro del mes, a menos de que les guste comer mucho. Es como difícil llegar al tope de lo que te permite la tarjeta. Es una subvención, te cubre la mayoría y tú pagas un pequeño saldo que puede ser, es como les decía, 80 céntimos, 1 euro, y ya, bueno, si elegimos muchas cosas y postres y todo, irá a salir 2 euros, 3 euros, un menú completo, depende de ti. Además de este monto que podrían entregárselo solamente aquellos que hayan completado exitosamente el semestre, otra gran diferencia que podemos encontrar es el límite de edad para poder acceder a un dormitorio estudiantil. El año pasado era 36 años y este año es hasta 33 años del día de la publicación de la convocatoria. Entonces, si hasta el 11 de junio de 2024 ya cumpliste los 33, lamentablemente no podrás obtener el alojamiento estudiantil. ¿Y cómo es esa selección? Básicamente es prioridad por puntaje. Aquellos que cumplan con todo lo requerido, además de tener un título profesional, de haber hecho una carta realmente significativa, de haber cursado algún semestre anterior a través de la misma beca, participar en un club croata o tener algún miembro cercano de tu familia que viva en Croacia. Es decir, hermanos, padres, hijos, pareja, nada más. Primos, tíos, eso no cuenta porque lo que se busca a través de ese puntaje extra es priorizar la reunificación familiar. Van a poder ver muchos otros detalles en este documento y vamos a detenernos en esto. Nos vamos a concentrar en el puntaje. ¿Cuáles son los criterios para entregar el puntaje? El número 1 es el que más puntos da y es la carta de motivación. Una cosa es que tenga las cosas básicas y otra es que realmente estén dando argumentos para decir yo me merezco la beca y no otra persona, o yo me la merezco más que otra persona. Entonces esto es básicamente máxima motivación, alta motivación, media, baja motivación, y son desde los 35 hasta los 10 puntos. Es realmente importante y la verdad es que por eso me buscan muchos de mis clientes, por el tema de conocer y tener la experiencia de las becas anteriores, de todas las cartas de motivación que he leído muchísimas a través de mi experiencia, y también desde la ciudadanía croata, que es bastante similar. Hay la estructura que tiene que ver con tu vínculo con Croacia, con tus ascendentes croatas, es súper parecida a la beca. La gran diferencia es por qué beca, no por qué la ciudadanía. Y eso es un poco más complejo porque implica por qué me quiero ir a vivir a Croacia, si es permanente, si es por un tiempo, quiero aprender el idioma porque me quiero devolver a enseñarle a otros o por múltiples otros motivos. Pero lo que siempre se va a priorizar es al croata o descendiente croata que quiere retornar y quedarse. De estudiar, no sé. La verdad es que va a ser, es súper relativo, pero dentro de los argumentos que pueden usar, úsenlos todos. Y muy buena redacción, traten de que se entienda bien y pueden hacerlo en español también. Así que no hay excusa para tomarse el tiempo y realmente escribir algo con mucha inspiración. Lo segundo es participar activamente en una comunidad croata. Esto es de aquellos que están fuera de Croacia y esto te otorga 15 puntos extra, es bastante. Para aquellos que no están en clubes y que se están inscribiendo en este momento para poder obtener una carta, les diría que lamentablemente no va a tener mucha significancia, no va a ser, bueno, no debiera ser considerado porque al momento de la convocatoria están recién inscribiéndose, no acredita que realmente participen activamente en la comunidad croata. Entonces habla de membresía activa, no es
recién me inscribí. De todas formas, un consejo de corazón. Para aquellos que van a postular para la beca del semestre de verano, o sea que comienza a mediados de febrero, les aconsejaría que, sabiendo que no va a tener puntaje, porque no lo debieran considerar, ingresen igual a un club. Ingresen igual. Piensen que van a venir a integrarse a un país y que tienen que pasar por muchos procesos internos, emocionales, afectivos, que es importante que empiecen a inversionarse en la cultura. Entonces, si ustedes, aunque ya, bueno, no van a obtener el puntaje para la beca, participen igual, vayan, bailen, canten, toquen instrumentos, y si no, no es por el lado artístico, participen y contáctense con otros descendientes croatas. Probablemente muchos de ellos tengan contactos acá, tengan familiares y van a hacer redes que les van a ayudar para que ustedes después puedan inmersionarse mejor en Croacia cuando puedan ya, si se ganan la beca, pueden venirse a vivir para acá. Luego, haber completado algún curso anterior en la República de Croacia, y eso también te otorga 15 puntos. Entonces, si tú ya hiciste la beca anteriormente, ya debieras tener este puntaje. Completado exitosamente. Si no aprobaste, lamentablemente no vas a tener ese puntaje extra, pero si fuiste a clases y fuiste responsable y lo reprobaste porque lamentablemente se te hizo muy difícil, puedes postular, eso no es problema, pero no vas a tener los 15 puntos extra. Residencia de un miembro cercano a la familia, cónyuge, hijo, padre, hermano o hermana en Croacia. Como les decía, solo estos familiares, tíos, primos, así como algo más lejano, no se considera, porque lo que busca este punto es poder reunificar a la familia. Entonces, con una familia reunificada hay muchas más posibilidades de que se mantengan, de que se queden permanentemente en la República de Croacia, y que esto no sea por más allá de 3 años. Para todos, para los que estamos postulando y también de aquellos familiares cercanos que están en Croacia. Y la educación superior terminada otorga solo 5 puntos. Entonces es bastante competitivo al comparar el hecho de tener un título profesional y compararlo con participar activamente en la comunidad croata. Puedes haber salido de cuarto medio en Chile, haber salido del colegio y tener 18 años recién cumplidos y estar postulando y tener mucho más puntaje que una persona que terminó su carrera profesional solo porque participaste activamente dentro de la comunidad croata, en algún club o en alguna comunidad. Puede ser prioritario y puedes tú obtener un alojamiento estudiantil en vez de otra persona. Entonces es súper importante. No necesariamente vas a ganarlo por algo en particular. Ojalá fuera todo lo anterior. Entonces es competitivo. Lo más importante, si se dan cuenta, porque aquí estas cosas pueden ir variando, es definitivamente la carta de motivación. Es la parte estructural de tu postulación. Y residir fuera de Europa también te da un puntaje. Por ejemplo, yo ya vivo en Croacia hace un año, yo no voy a tener estos 5 puntos extra. Entonces te ayuda un poquitito para que puedas venir. La documentación obligatoria ya la pueden ver en la página web, ya les entregué el link. Este video se nos está haciendo un poquitito largo, así que van a poder ir leyendo cada uno de los documentos que requieren, cuáles son las especificaciones que tienen que tener, entre muchos otros detalles. Es una página bastante completa. Bueno, aquí está el nuevo ministro de el Ministerio de Inmigración y Demografía. Y pueden contactarse a este correo electrónico, insisto, claro, corto, preciso. Esos son mis tips. Bueno, y para cerrar, recalco que la información es pública, gratuita y ahora en 3 idiomas. Así que está todo dispuesto para que puedas tomar la decisión de postular esta beca, y ojalá que este sea el primer paso para que puedas venir a vivir a Croacia, tanto tú como tus familiares. Y es una ayuda que, en este caso, una de las grandes noticias es una ayuda económica mucho mayor. Recuerda, si luego de haber visto este video, luego de haber revisado la página web, sientes que quieres ayuda de alguien que tenga experiencia en esto, puedes contactarte conmigo a tutorialescroatas@gmail.com para que podamos hacer la postulación en línea, revisar cada uno de los detalles. Si no, bueno, muchísima suerte. Realmente espero que te vaya muy bien y quizás nos estamos viendo dentro de este año o el otro por aquí en Zagreb, o si es que elegiste alguna otra ciudad,
Que te vaya muy bien, un abrazo y sigue aquí suscrito a Tutoriales Croatas, dale like al video y compártelo con todos aquellos que pueda serle útil este contenido.